Atención, noticia de última hora que sacude los cimientos de la diplomacia mundial. Lo que estamos presenciando no es una simple disputa diplomática, es una crisis que podría redefinir las reglas del juego internacional y que tiene a Ecuador al borde de un abismo histórico. Su posible suspensión de la Organización de las Naciones Unidas. El título que resuena en los pasillos del poder global es contundente: el fin de Ecuador en la ONU, y la respuesta parece inclinarse hacia un sí, porque México, con el respaldo de una comunidad internacional indignada y con la futura presidenta Claudia Sheinbaum reafirmando una postura de hierro, va con todo, absolutamente con todo, contra el gobierno de Daniel Noboa. Esto no es una exageración, estamos hablando de una demanda sin precedentes ante la máxima autoridad judicial del planeta, la Corte Internacional de Justicia en La Haya. México no pide una simple sanción, no pide una disculpa a puerta cerrada. México exige un castigo ejemplar que resuene por décadas, la suspensión de Ecuador como miembro de la ONU hasta que el gobierno de Noboa reconozca su crimen, ofrezca una disculpa pública y se comprometa a la no repetición de un acto que ha sido calificado por expertos como una barbarie diplomática. ¡Viva la soberanía de México! ¡Viva el respeto al derecho internacional! Para entender la magnitud de lo que está en juego, debemos regresar a la noche que lo cambió todo, una noche que quedará marcada con tinta indeleble en la historia de las relaciones latinoamericanas. Viernes 5 de abril de 2024, la Embajada de México en Quito, Ecuador. Un pedazo de tierra soberana mexicana, protegida por tratados internacionales que han sido el pilar de la convivencia pacífica entre naciones durante más de 60 años. Pero esa noche, esos tratados fueron reducidos a cenizas por la arrogancia y la prepotencia. Bajo las órdenes directas del presidente Daniel Noboa, un comando de élite de la policía ecuatoriana, fuertemente armado y utilizando vehículos blindados como si se tratara de una operación militar en territorio enemigo, asaltó la embajada. Las imágenes son escalofriantes y le han dado la vuelta al mundo. Hombres con equipo táctico escalando los muros, forzando las puertas, profanando el escudo nacional mexicano. Su objetivo no era una negociación, no era un diálogo. Su objetivo era un secuestro, el secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien el gobierno de México, en pleno uso de sus facultades soberanas y humanitarias, le había concedido asilo político apenas unas horas antes. En medio de esa violenta irrupción surgió una figura que encarna la dignidad y el coraje de la diplomacia mexicana. Roberto Canseco, el jefe de Cancillería, solo desarmado se enfrentó a los invasores. Las cámaras captaron el momento en que intentaba bloquearles el paso, gritando que era un atropello, que estaban violando la soberanía de México. La respuesta de las fuerzas de Noboa fue la violencia. Canseco fue sometido, agredido, tirado al suelo, humillado en el propio territorio que tenía el deber de proteger. Esa imagen de un diplomático mexicano siendo atacado por defender nuestra bandera es una afrenta que no se puede olvidar, que no se puede perdonar. Pero ¿cómo llegamos a este punto de quiebre? El gobierno de Noboa ha intentado justificar lo injustificable, alegando que Jorge Glass es un delincuente común y que México se entrometía en sus asuntos internos. Pero esta es una cortina de humo que nadie en el mundo ha comprado. El asilo político es una figura jurídica internacional sagrada. Cuando México le otorgó el asilo a Glass, él pasó a estar bajo la protección del Estado mexicano. La Convención de Viena de 1961, ley suprema en materia diplomática, es explícita. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión. No hay excepciones para criminales comunes. No hay asteriscos que permitan a un presidente autoritario pisotear la soberanía de otro país. La reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue inmediata, firme y contundente, a la altura de la agresión. Esa misma noche, mientras las noticias del asalto conmocionaban al continente, el presidente de México dio una instrucción clara y precisa: la ruptura inmediata y total de las relaciones diplomáticas con Ecuador. No hubo titubeos, no hubo consultas. Fue la respuesta digna de un Estado que ha sido agredido en su corazón. La canciller Alicia Bárcena ejecutó la orden, declarando que se trataba de una violación flagrante del derecho internacional y que México llevaría el caso a las más altas instancias. Y lo que siguió fue una cascada, un tsunami de condenas que dejó al gobierno de Daniel Noboa en un aislamiento casi absoluto. El eco de la agresión resonó en cada capital del continente y más allá. ¿Quieren pruebas? Veamos el mapa. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, convocada de emergencia por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, emitió una condena unánime, escuchen bien, unánime, desde la Argentina de Milei hasta la Cuba de Díaz-Canel,
pasando por la Colombia de Petro y el Brasil de Lula, todos sin excepción cerraron filas con México. El presidente Lula da Silva fue tajante calificando el acto de Ecuador como una clara violación de la Convención Americana sobre Asilo Diplomático y expresando su total solidaridad con el presidente López Obrador. Y la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ese foro, a menudo criticado por sus divisiones, también habló con una voz abrumadoramente clara. En una sesión de emergencia, el Consejo Permanente aprobó una resolución de condena enérgica contra Ecuador. El resultado de la votación prácticamente unánime. Solo un país votó en contra, el propio Ecuador, en un acto de defensa desesperada, y una abstención que llamó la atención, la del Salvador. El resto del continente, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, votaron a favor de la condena. El mensaje era inequívoco: Noboa está solo. Incluso Washington, que a veces mantiene posturas ambiguas, tuvo que rendirse ante la evidencia. El Departamento de Estado condenó la violación de la Convención de Viena y urgió a Ecuador y México a resolver sus diferencias. El propio consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, calificó las acciones de Ecuador como equivocadas. La ola de repudio cruzó el Atlántico. La Unión Europea, a través de su portavoz, condenó la violación de la embajada, subrayando que la protección de las misiones diplomáticas es clave para las relaciones internacionales y un pilar del orden global. España, a través del presidente Pedro Sánchez, fue uno de los primeros y más firmes en Europa, calificando el asalto de inaceptable y exigiendo el respeto al derecho internacional. Pero la respuesta de México no se quedó en el plano declarativo. La Cancillería mexicana actuó con celeridad y estrategia. El primer golpe fue económico y estratégico. Se anunció la suspensión indefinida de las negociaciones para un tratado de libre comercio con Ecuador. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que México acaba de cerrar de un portazo la principal vía de acceso que tenía Ecuador para unirse a la Alianza del Pacífico, un bloque comercial vital para su economía. Es un golpe directo a la línea de flotación económica del gobierno de Noboa, demostrando que la agresión a México tiene consecuencias tangibles y dolorosas. Y luego vino la jugada maestra, la ofensiva legal total en el escenario más importante del mundo. El 11 de abril, México presentó formalmente su demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Y aquí es donde la situación escala a un nivel nunca antes visto. La demanda mexicana, presentada por la eminente jurista y agente de México ante la Corte, Carmen Moreno Toscano, no solo busca que se declare a Ecuador responsable de la violación, va mucho más allá. Vamos a desglosar las peticiones porque son históricas. Primero, juzgar y declarar que Ecuador violó sus obligaciones internacionales. Segundo, y aquí viene lo más contundente, suspender a Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Tercero, juzgar y declarar que, en caso de una violación de esta naturaleza, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Y cuarto, establecer el precedente de que cualquier Estado que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado de forma definitiva de la ONU. Lo que México está pidiendo no es solo justicia para sí mismo. Está pidiendo sentar un precedente que proteja a todas las embajadas del mundo para siempre. Está diciendo, si permitimos que esto pase sin un castigo ejemplar, mañana cualquier dictador o gobierno autoritario se sentirá con derecho a asaltar cualquier embajada, poniendo en riesgo la vida de los diplomáticos y dinamitando la base misma de la convivencia global. México se ha erigido como el defensor del orden mundial basado en reglas. Y mientras esta batalla legal se libra en La Haya, en México, la transición de poder no hace más que fortalecer la postura del país. La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha sido absolutamente clara y ha cerrado filas de manera incondicional con la estrategia del presidente López Obrador. Desde el primer momento, condenó el asalto como una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional y una violación flagrante de la soberanía de México. Pero más importante aún son sus declaraciones más recientes. Sheinbaum ha asegurado que bajo su gobierno no habrá ningún tipo de diálogo o normalización de relaciones con el gobierno de Daniel Noboa. Nosotros no vamos a restablecer ninguna relación con Ecuador hasta que haya una disculpa pública y una reparación del daño, ha afirmado. Esta declaración es dinamita pura para la diplomacia ecuatoriana. Significa que la presión no terminará cuando López Obrador deje la presidencia. Es una política de Estado que continuará sólida y sin fisuras. Sheinbaum le está diciendo a Noboa y al mundo, la dignidad de México no es negociable y no tiene fecha de caducidad.
¿Y cuál ha sido la respuesta de Daniel Noboa ante este aislamiento y esta presión abrumadora? La soberbia. En lugar de buscar una salida diplomática, de reconocer el error catastrófico, ha redoblado la apuesta. Ha declarado que no se arrepiente de nada y ha intentado pintar a México como el protector de criminales. Incluso ha tenido el descaro de presentar una contrademanda ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a México de abusar de la figura del asilo. Es una maniobra legal desesperada, un intento de desviar la atención del crimen original, que es el asalto a la embajada. Es como si un ladrón atrapado con las manos en la masa, demandar al dueño de la casa por no haberle facilitado el robo. Nadie se lo toma en serio. La situación para Noboa es insostenible. Internamente, aunque una parte de la población puede apoyar una política de mano dura, figuras importantes de la política y la academia ecuatoriana han advertido sobre las graves consecuencias del aislamiento internacional. Externamente es un paria. Un presidente que en un arrebato autoritario ha convertido a su país en un ejemplo de lo que no se debe hacer en la escena mundial. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué sigue en las próximas horas y días? Los ojos del mundo están puestos en La Haya. La Corte Internacional de Justicia ya ha celebrado las primeras audiencias sobre las medidas provisionales solicitadas por México. México argumentó con brillantez presentando las pruebas del asalto, los testimonios de los diplomáticos agredidos y el marco legal que fue pulverizado. Ecuador, por su parte, intentó minimizar los hechos, una defensa débil y poco convincente. Se espera que la Corte emita una decisión sobre estas medidas provisionales en cualquier momento. Una decisión a favor de México sería un golpe devastador para Ecuador y un primer paso hacia la justicia. El proceso sobre el fondo del asunto, incluyendo la petición de suspensión de la ONU, tomará más tiempo, posiblemente años, pero la presión política y diplomática es para ahora. Cada día que pasa con Ecuador aislado es un día en que su economía sufre, su reputación se deteriora y su capacidad de influencia en el mundo se reduce a cero. Lo que estamos viendo es la crónica de un error no forzado, de una decisión impulsiva y arrogante que ha puesto a un país entero en jaque. Daniel Noboa, en su afán de proyectar una imagen de hombre fuerte, ha demostrado ser un líder imprudente que ha violado el principio más sagrado de la convivencia entre naciones. La postura de México, por otro lado, es un ejemplo de dignidad, firmeza y apego al derecho. No ha respondido con violencia, sino con la fuerza de la ley y la diplomacia. Ha logrado unificar a un continente entero en su defensa y ha puesto sobre la mesa un debate fundamental para el futuro de la ONU. En resumen, la situación es crítica y los acontecimientos se desarrollan rápidamente. Ecuador se enfrenta a la posibilidad real y tangible de ser suspendido de la Organización Mundial, un castigo reservado para los regímenes más repudiados. México, unificado en su postura con el gobierno actual y el entrante, no dará un paso atrás. La comunidad internacional ha dictado su veredicto de condena. La batalla ahora es legal en la corte más alta del mundo y el resultado podría cambiar para siempre las reglas de cómo las naciones interactúan entre sí. Seguiremos monitoreando de cerca cada movimiento en La Haya, cada declaración desde las cancillerías del mundo y cada consecuencia de este acto sin precedentes. La dignidad de México está en juego, pero también lo está el futuro del orden internacional. Seguiré monitoreando de cerca la situación y les informaré sobre las últimas novedades tan pronto como estén disponibles. Gracias por su atención.